Buenos días, muchachos, un placer saludar a todos mis ahijados, mis mayores, mis seguidores y mi público en general. Tengo por aquí una nota de voz de uno de mis ahijados con respecto a algunas inquietudes relacionadas con los pactos mayores, la cual quiero compartir con ustedes. Cordial saludo acá desde la distancia. A ver qué posibilidades hay que nos diera un poquito de luz referente acá a un tema con las entidades mayores. Padrino, cuando alguien va a hacer un pacto con las entidades mayores para que se libren o se les otorgue tal o cual cosa, se da por asentado que por estar haciéndolo con las entidades mayores, ¿eso va a ser así como el cliente lo está pidiendo o previo tú haces una consulta para determinar si las entidades mayores van a querer dar tal deseo o no darlo? ¿O cómo es ahí? O dentro de los pactos, dependiendo el nivel que uno agarre, sí o sí, cualquier cosa que el cliente o la persona te pida, cualquier antojo, cualquier cosa, se le otorga. ¿Cómo es esto, padrino? Si nos pudieras explicar un poquito para ir ampliando ahí nuestro conocimiento en relación a cómo uno trabaja con las entidades mayores, te lo voy a agradecer. De antemano, cordial saludo, se te quiere mucho, seguimos en contacto. Es muy interesante, muchachos, la inquietud de mi ahijado del Salvador. Si nos ponemos a ahondar un poco en las escrituras bíblicas, así como en los principales libros canónicos a nivel internacional, a nivel mundial, nos podemos dar cuenta, por ejemplo, cómo antiguamente en el templo de Salomón, para poder hablar con los sumos sacerdotes a través del Arca de la Alianza, y así como en determinadas escrituras, en determinados cánones religiosos, tanto cristianos como hindúes, indios, los musulmanes, por ejemplo, el Talmud, vemos como siempre para rendirle pleitesía, peticiones, deseos a Jehová, siempre él pedía algo a cambio. Es una realidad y es una ley universal. Nada en la vida, ni en el plano material, ni en el plano temporal, ni en el plano espiritual, se da a cambio de nada. Hay muchos, por ejemplo, que dicen, no, pero es que ¿cómo es posible que un Dios que todo lo ve, que es un Dios omnipotente, necesita, por ejemplo, del diezmo? Dios no necesita del diezmo humano. Quien necesita del diezmo son los pastores, que se llenan los bolsillos y se lucran económicamente. El diezmo para Dios es una ley de obediencia, la cual Él estableció no porque Él necesitara el diezmo, sino para probar la obediencia del ser humano, quien daba la 10ª parte de lo que ganaba anualmente al alfolí, a esas urnas que se manejaban en el templo de Salomón, mediante los cuales los sumos sacerdotes comerciaban. De esos diezmos que se requerían en la época del templo de Salomón, así como en la época bíblica, en la época del Talmud, de los musulmanes, de los hebreos, de las religiones judeocristianas, vemos cómo Dios nos ponía a prueba pidiéndonos el famoso y conocido diezmo. Si nos ponemos, por ejemplo, a estudiar un poco las escrituras bíblicas en el templo de Salomón, veíamos cómo se hacían largas filas, y tras esas peticiones que esas personas querían y les eran llegadas al sumo sacerdote, siempre la persona que pedía iba acompañada de un otorgamiento, un chivo, un macho cabrío, un ovejo, un buey, un asno, etc. Si nos ponemos, por ejemplo, a revisar algunas doctrinas en las escrituras bíblicas, vemos como siempre para pedirle una petición a Dios, Él siempre requería un sacrificio como prueba de obediencia a cambio de ese favor que le era requerido. En los planos espirituales, a nivel de los pactos, no hay diferencia.
y mucho menos la hay cuando se pacta con entidades mayores. Cuando una persona quiere pactar o cuando una persona quiere darle un sacrificio, sea una ofrenda menor o una ofrenda mayor a una entidad mayor, a una entidad oscura, si esa entidad es de luz, como por ejemplo los orichas, o si esa entidad es satánica o es una entidad cristiana, independientemente de la entidad que sea, siempre esa entidad nos va a pedir algo a cambio, no porque la entidad no lo necesite, sino para ponernos a prueba nuestra obediencia. Por tal motivo, como dice mi compañero del Salvador, no es necesario consultar a la hora de uno pactar o querer favores o querer recibir peticiones de las entidades mayores. Pero como nada en esta vida es gratis, ni en este plano ni en el otro, es una ley universal, esas entidades nos ponen a prueba. Si nosotros, por ejemplo, pactamos en los 4 pactos básicos iniciales, nosotros podremos observar cómo las entidades mayores nos van a pedir a largo plazo, durante nuestra vida, determinadas ofrendas, velas, licores, sahumerios, menga, sangre, durante determinadas fechas por el resto de nuestras vidas. Cabe destacar, se supone que si yo en mis peticiones pido, por ejemplo, ganarme una lotería, ganarme un premio mayor, casarme, tener hijos, tener casa, un trabajo estable, ser partícipe de una herencia familiar, ser favorecido con una entrevista laboral o montar una empresa que yo quiero, o cuando la mujer, por ejemplo, estéril quiere tener hijos, o el hombre, por ejemplo, cuyos espermas no son fértiles, también quiere concebir. Las entidades mayores dan cualquier cosa que nosotros queramos, como dice mi compañero, cualquier antojo. Las entidades mayores dan lo que queramos y pidamos por esta boca, pero esas entidades nos ponen a prueba. No podemos pretender que si yo pacto hoy y la entidad, por ejemplo, me pide un chivo, por decir algo, todos los viernes, todos los fines de semana, no podemos pretender que al yo matar el primer chivo este fin de semana que viene, voy a recibir todo lo que yo estoy pidiendo. Negativo. Las entidades mayores nos dan lo que nosotros queramos, pero nos someten a prueba. No porque ellos necesiten el chivo, o la ofrenda del gato, o del perro, o del ovejo, o de los licores, o las velas, sino para probar nuestra obediencia. Cuando las entidades mayores verifiquen, palpen, sientan que nosotros hemos obedecido en la gran mayoría de las veces con esos parámetros, esos lineamientos que esas entidades nos dieron al momento de pactar con ellas, ellas en consecuencia empezarán a darnos las cosas que nosotros queramos. Cualquier antojo, como dice mi compañero del Salvador, cualquier petición, sin necesidad de consultar, las entidades mayores las dan, a cambio de las cosas que ellos nos piden para probar nuestra obediencia hacia ellos. La entidad, por ejemplo, no necesita una vela. Las entidades, por ejemplo, no necesitan botellas de licor. Las entidades, por ejemplo, no necesitan que se les prenda vela cada determinado tiempo, a determinada hora, cada determinado día. Ellas no necesitan de eso para existir, porque ellas están en un plano espiritual en donde ni un licor, ni una botella, ni una vela, ni una ofrenda de indeterminada índole les va a causar a ellos ningún tipo de problema si se les da o no. Ellos no necesitan esas ofrendas. Ellos lo usan para, a través de esas ofrendas, probarnos a nosotros, la voluntad humana, el criterio y la obediencia hacia ellos. Y usan esas ofrendas como canal, como método para probar nuestra fidelidad, nuestra obediencia hacia esas entidades. Cuando esas entidades asumen y dan por sentado que nosotros somos merecedores en vista de que han visto esa obediencia, esa fe inquebrantable, ese desempeño en nosotros estar semanalmente, quincenalmente, mensualmente, anualmente, dando una determinada ofrenda, dependiendo de lo que ellos nos hayan pedido, en consecuencia y por ende las entidades empezarán a darnos las cosas que nosotros queremos.
Siempre hay un periodo de prueba y no hay gratis nada en esta vida, ni en la temporal, ni en la espiritual. Es como, por ejemplo, cuando me escriben a mí algunos clientes que me dicen, padrino, yo fui donde un brujo, o yo fui donde un espiritista, o donde un bokor, o donde un palero, o donde un babalao. Y le pedí al babalao, por decir algo, que yo quería casa, quería familia, quería ganarme la lotería, quería que en una entrevista de trabajo me dijeran que sí, y para de contar. Yo le ofrecí una vela a los santos que el babalao maneja, o el espiritista, o el bokor, o el palero. Le ofrecí una botella de licor y esperé y no se me dio nada. Yo le hablo a la persona, yo le digo, bueno, mira, tú me estás buscando a mí como religioso, y como yo me caracterizo siempre por mi honestidad y mi transparencia, tú no puedes pretender que una entidad de cualquier índole, sea de luz, oricha, oscura, te vaya a dar todo lo que tú me estás diciendo a cambio de una botella de licor barata y una vela barata. No es porque a la entidad le interese el costo de la vela o el costo de la botella, sino el valor de la ofrenda, que la entidad sabe que a ti te está costando un sacrificio darla. Pero ¿qué pasa? Hay muchas personas que se van por la ley del menor esfuerzo, dan algo barato, una ofrenda barata, pudiendo dar una de mayor valor, y esperan recibir por esa boca toda una cantidad de cosas, de peticiones y de antojos. Cosa que es falsa, porque del tamaño de nuestro sacrificio es la bendición, es la recompensa. Así que sí, muchachos, cuando ustedes piden por esa boca, las entidades oscuras tienen la capacidad de darles a ustedes todo lo que ustedes quieran, cualquier antojo, todo, sin necesidad de consultar. Pero las entidades a cambio pedirán obediencia, pedirán sacrificio, pedirán ofrendas, pedirán evos. Y esas ofrendas, en las fechas y en las horas y bajo las pautas en que las entidades las pidan, hay que dárselas. Y cuando las entidades estimen conveniente, que nos hayan visto que hemos obedecido, que hemos prevalecido en nuestra fe, las entidades, al habernos probado, iniciarán una secuencia de sucesos en donde progresivamente nos darán las cosas que nosotros queremos. Eso cuando se trata de los pactos menores. Cuando hablamos del pacto mayor de quinto nivel, de igual manera las entidades no necesitan ser consultadas para ellos darnos cualquier antojo que nosotros queramos. A diferencia de los 4 pactos básicos, el pacto de quinto nivel es diferente, porque como ustedes saben, se da una menga humana. Al dar menga humana, esa menga está por encima de todo valor, digamos que espiritual. Para las entidades, la menga humana es sagrada y en consecuencia se da una sola vez. Hay clientes, como yo he publicado en algunos videos, hay clientes, por ejemplo, que en agradecimiento les han dado a mis entidades, a las entidades mayores, menga humana más de una vez, porque el cliente lo hace, tiene los medios económicos posibles y las entidades agradecen de que ese otorgamiento de menga humana se le dé en carácter de agradecimiento por alguna petición que anteriormente fue hecha y fue recibida. Ahora bien, cuando una entidad mayor pacta, cuando un ser humano pacta con una entidad mayor, y esa entidad mayor en conjunto con nosotros hace un pacto entre parte y parte, y el otorgamiento es humano, es de menga humana, la entidad mayor no tiene por qué cuestionar lo que nosotros queramos. Nosotros podemos pedir por esta boca todo lo que nos dé la gana, cualquier antojo, como hizo mi compañero del Salvador. Y no habrá periodo de prueba, puesto que la clase de menga, la clase de sacrificio, la clase de otorgamiento que se está dando allí es un otorgamiento humano, es menga humana. Y al haber menga humana, primero y principal, las entidades no nos ponen a prueba, porque para ellas es suficiente el valor de esa menga humana que se está dando en nombre nuestro y en nombre de ellas, para esas entidades más rápido que inmediatamente procurar el hecho de darnos a nosotros las cosas que nosotros queramos, lo que nos dé la gana, cualquier antojo, como dice mi compañero del Salvador.
Es muy bueno aclarar esto. Las entidades mayores siempre estarán dispuestas a darnos lo que queramos, pero no gratis. Siempre hay que pagar un precio. Y cuando son pactos menores, ese precio que hay que pagar es la obediencia, la perseverancia, la fe de estar allí permanentemente dando la clase de ofrendas que ellos nos pidieron en los días, horas y fechas determinados para tal fin, durante toda nuestra vida. Y cuando las entidades, digamos que procuren observar nuestra obediencia, nuestro rendimiento, nuestra permanencia, y vean que cumplimos en gran parte, ellas por ende iniciarán el proceso de otorgamiento de peticiones. Esos son los 4 pactos menores. Y vuelvo y les repito, en el pacto mayor no hay periodo de prueba. En el pacto mayor simple y llanamente se hace un otorgamiento, que es un otorgamiento donde se da menga humana, y al dar esa clase de menga, es una menga que por sus características no es de animal, y al ser menga humana es tan sagrada, esa menga es tan pura y es tan, digamos que idolatrada, querida, absorbida, sentida por esas entidades, que las entidades se dan un festín, se dan por bien servidas, y en consecuencia, por ende, no nos piden a nosotros absolutamente más nada, ni tenemos que ser sometidos a prueba, porque suficiente prueba fue que tengamos nosotros la voluntad, el desempeño de otorgar menga humana, que es menga de igual a igual. Un ser humano pacta y un ser humano otorga menga igual a él. Para las entidades mayores eso es una bendición absoluta y total. Entonces las entidades mayores procederán a la mayor brevedad posible a darnos cualquier cosa que nosotros queramos, sin necesidad previamente de consultar, porque las entidades mayores están para obedecer, están para otorgar cualquier petición o antojo que queramos, siempre y cuando nosotros paguemos el precio. Y si son pactos menores, el precio es el precio de obedecer, permanecer y estar allí fielmente, siendo probados día a día por esas entidades, en mente, alma y cuerpo. Si nosotros obedecemos y procedemos a otorgar esas ofrendas que nos son pedidas en las fechas y en los días específicos, las entidades nos probarán, no porque ellas necesiten esas ofrendas, sino para probar nuestra obediencia hacia ellas, y en consecuencia las entidades comenzarán a darnos lo que nosotros queremos. Y si el pacto es mayor o de 5º nivel, vuelvo y repito, como la menga es humana, al dar ese tipo de otorgamiento que es menga humana, más rápido que inmediatamente las entidades estarán en la obligación, no en el deber, de empezar a darnos a la mayor brevedad posible todo lo que queramos pedir por esta boca. Se les quiere, muchachos, aquí estamos y aquí seguimos. En Salam Aleikum, Malekum Salam.